vamos a empezar, Pastor Champán, de lo que te he preparado hoy. Amén. Y es impresionante, ¿no? Cuando uno lee más y más las escrituras, a lo mejor leyó la misma cosa 10,000 veces, pero siempre hay algo más que se te revela cuando estás estudiando las escrituras. Y verdaderamente el Señor, con esta verdad que nos ha dado, con las escrituras que nos ha dado, es magnífico, ¿no es cierto? Todo lo que Él nos ha preparado. Ok, les quiero mostrar el PowerPoint y tiene que estar en one screen, Pastor Champán. One screen. One screen, por favor, que no sea dos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo puede ver? Yes. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar qué tan cerca estamos de la construcción del tercer templo, y vamos a hablar por qué el tercer templo es tan importante, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y fíjense que la Biblia, cuando habla del tercer templo, está verdaderamente hablando de los últimos días. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo dice en Isaías 2, ¿ok? Fíjense, es una profecía en el libro de Isaías, versículo 2. Esta profecía tiene 2700 años de antigüedad y dice: acontecerá en los postreros de los tiempos. Fíjense que fue traducido postreros de los tiempos, pero cuando uno lee en hebreo, ¿qué es lo que te está diciendo? Be'ajeret hayamim. ¿Qué es lo que significa Be'ajeret hayamim? En los últimos días, en los últimos años de esta tierra, esto es lo que va a suceder. Eso es lo que nos está diciendo en Isaías 2, versículo 2. Dice: será afirmado el monte de la casa de Jehová. Fíjense que cuando nosotros nos referimos al monte de la casa de Jehová, nos estamos refiriendo al monte Moriah, ¿sí? No hay otro monte de la casa de Jehová, ¿sí? ¿Cómo yo sé que es el monte de Jehová? El monte de Jehová, el monte de la casa de Jehová, porque ahí estuvieron los diferentes templos que estuvimos antes. Estuvo el primer templo que fue construido por Salomón, estuvo el segundo templo que fue construido por Zerubabel, estuvo el segundo templo construido por Herodes el Grande. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos dónde está el monte Moriah? Porque ahí estuvo en los templos, ¿sí? Y se llama el monte de la casa de Jehová, ¿ok? Fíjense que nos está diciendo que este monte será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice: y vendrán muchos pueblos, dirán: venid, subamos al monte de Jehová, que es el monte Moriah, a la casa del Dios de Jacob, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando este templo esté construido, verdaderamente vamos a estar en los últimos días de esta tierra, ¿sí? El templo todavía no está construido, quiere decir que no estamos ahí todavía, ¿sí? Fíjense que también nos dice con respecto a los últimos tiempos, a Ajeret hayamim, en los últimos días. También tenemos en Ezequiel 38, versículo 8, que nos dice que cuando esta guerra de Gog y Magog va a pasar, también vamos a estar en los últimos días. O sea que hay ciertas cosas, ciertos eventos en la Biblia que determinan cuándo nosotros vamos a estar en esos últimos días, ¿ok? Y el templo es uno de ellos. Ok, ahora fíjense que el retorno del pueblo de Israel va mano a mano con la construcción del templo. Todos los profetas hebreos proclamaron que en los últimos días los exiliados de Israel regresarían a la tierra prometida. O sea,
Fíjense lo que nos está diciendo, y que el templo será construido. Como ustedes saben, el pueblo de Israel ya está retornando a la tierra prometida de los fines de 1800 en adelante, ¿sí? Pero todavía no tenemos este templo construido. Ok, dice así que después del retorno de Israel se construye el templo. Y fíjense, yo he dado esta escritura muchas veces, pero de todas maneras vamos a hacerlo de vuelta. Dice así Ezequiel 37, versículo 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones. Fíjense que es naciones en plural, y esta es la primera vez en la historia de la humanidad que el pueblo de Israel retorna literalmente de todas las naciones en plural del mundo. Esta también es la tercera vez que el pueblo de Israel retorna a la tierra prometida. La primera vez, siglo XII antes de Cristo, vienen de un lugar, Egipto. La segunda vez, siglo VI antes de Cristo, vienen de Babilonia, los retornados de Babilonia. Otra vez, un solo lugar. Pero esta vez, desde fines de 1800 en adelante, el pueblo de Israel verdaderamente retorna a la tierra prometida de todas las naciones en plural del mundo. ¿Qué es lo que nos dice en versículo 22? Y los haré una nación en la tierra. Y fíjense en los montes de Israel, fíjense que el Estado de Israel se declara el 14 de mayo de 1948. Esto está organizado cronológicamente, ¿sí? Y fíjense el propósito en versículo 22, nos está dando el propósito en el cual Dios está trayendo al pueblo de Israel. ¿Cuál es ese propósito? Y un rey será para todos ellos rey. ¿Qué rey? Estamos hablando del rey Yeshua, ¿sí? Todo Israel, ¿sí? Después de su retorno a la tierra prometida, eventualmente va a venir a la fe de Yeshua. Y fíjense que tenemos el retorno de Israel, versículo 21-22, y ahora tenemos en versículo 28, tenemos, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Fíjense que este santuario que se va a construir después de que Israel vuelva a la tierra prometida, y ya estamos volviendo a la tierra prometida, sí, va a ser un santuario que va a estar con nosotros para siempre. ¿Qué es lo que significa para siempre, Pastor Champán? ¿Qué significa? Es algo perpetuo, algo que no tiene... Exacto, algo perpetuo, algo eterno. O sea que verdaderamente este templo, este tercer templo, es Dios mismo que va a habitar con su pueblo, ¿sí? Y fíjense, esto viene después del retorno de Israel, viene después de la declaración de independencia de Israel, ¿sí? Y después se construye el templo. Ok. Ahora, fíjense que este regreso profético de Israel, y tenemos el tercer templo mano a mano. Fíjense lo que dice en Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, ¿sí? Fíjense que hay muchas ciudades que fueron destruidas en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los musulmanes, cuando estuvieron en esta tierra, e Israel las ha revivido otra vez, ha construido nuevas ciudades con los nombres antiguos, ¿sí? Fíjense, las ciudades asoladas y las habitarán, ¿sí? Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Fíjense, las viñas de las montañas de Israel, esto es Samaria, como pueden ver, ¿sí? Y se están produciendo vino en Samaria, ¿ok? Y comerán el fruto de ellas.
pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová su Dios tuyo. O sea que este retorno de todas las naciones del mundo que Dios nos está trayendo de vuelta, que es lo que nos está diciendo, que ahora ya no vamos a ser arrancados de esta tierra más. Esto es final verdaderamente, ¿sí? Y fíjense que es impresionante que hay tantos escépticos en todo el mundo. Ellos quieren proclamar que Dios verdaderamente ha rechazado al pueblo de Israel, y que Israel ha renacido solo por el hombre, pero en realidad la verdad es lo contrario, ¿sí? Fíjense en Isaías 49:1 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, ¿sí? Aquellos que creen en la teología del reemplazo, ustedes pueden ver verdaderamente que Dios no ha rechazado a su pueblo de ninguna manera, y el hecho de que el pueblo de Israel está retornando a la tierra prometida hasta hoy en día, sí, va a seguir retornando a la tierra prometida, es porque Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿ok? Ahora fíjense otra escritura, sí, Isaías 43:5-6, le está diciendo a Israel: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Otra vez, sí, hay tantas profecías, Pastor Champán, del retorno del pueblo de Israel, y vemos hoy en día lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Y fíjense, así como Él está cumpliendo lo que Él dijo con el retorno del pueblo de Israel, también va a cumplir con la construcción del templo, ¿sí? Y ya vamos a hablar de esto más. Ok, fíjense que no solo los exiliados de Israel están regresando a la tierra prometida, sino también que todos los preparativos para la construcción del tercer templo están progresando gracias a los esfuerzos de diferentes organizaciones, como por ejemplo el Instituto del Templo y el Movimiento Fiel del Monte del Templo, que son dos organizaciones que están empujando para esa construcción del templo, ¿ok? ¿Por qué construir un tercer templo? ¿Cuál es la razón que nosotros tenemos que sí o sí construir este templo? Dice así en Isaías 8:18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar aquí en Israel cuando ese templo esté en pie. Fíjense que Israel, Jerusalén, verdaderamente es el reloj de Dios. Lo que pase aquí va a determinar cuando Yeshua vuelva a esta tierra, ¿sí? He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Fíjense, el monte de Sión es donde Jerusalén empezó 4,000, 5,000 años atrás, ¿sí? Y la pueden ver al monte de Sión en esta foto que les muestro, ¿sí? Ese es el monte Sión. Ahí empezó Jerusalén, ¿sí? Y donde Dios mora, nos está diciendo que Él mora en Jerusalén, ¿ok? En el monte Sión, ¿ok? Ahora, uno podría preguntarse, si el santuario fuera una figura y una sombra de lo que está en el cielo, y Yeshua sirva en el santuario, el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, ¿por qué contemplar la construcción de un templo sagrado? ¿Sí?
¿Por qué si Dios mismo habita en nosotros, en su espíritu, y nosotros, nuestro cuerpo es verdaderamente el templo de Dios? Entonces, ¿por qué tener un santuario? ¿Sí? Y fíjense que lo que pasa es que el templo sagrado de Jerusalén nunca fue simplemente un edificio o estructura, sino la morada terrenal para la divina presencia de Dios, ¿sí? Acuérdense que Él mora en Sion, la presencia divina de Dios está en Jerusalén, ¿ok? Y Él tiene que tener un lugar donde habitar. Y les quiero mostrar en hebreo qué es lo que nos dice, ¿sí? En Éxodo 25:8. Y harán un santuario. Fíjense, para aquellos que hablan hebreo, les quiero mostrar qué es lo que dice exactamente. Yazuli y harán, ¿ok? Para mí, está diciendo Dios, ¿sí? Lo harán para mí. Mikdash. Mikdash es un santuario. Mikdash viene de la palabra Kadosh. Kadosh significa santo, ¿sí? O lugar santísimo. Fíjense, ¿sí? Van a ser para mí un santuario, un lugar santísimo, un lugar santo, de Shahanti. O sea, ¿qué es lo que significa Shahanti? Es habitar, o que está bien traducido en las escrituras, pero fíjense que es mucho más que habitar, porque de esa palabra Shahanti viene la palabra Shekhinah. Yo creo que en español a veces lo llaman como Shekhinah o una cosa así, Pastor Champán, ¿cómo le dicen? La Shekhinah. Ok, la Shekhinah. Entonces, ¿qué es lo que es la Shekhinah? En hebreo nosotros decimos la Shekhinah, significa la gloria de Dios que desciende sobre su templo, pero no solamente por arriba de su templo, sino en toda la zona que está alrededor. Porque la palabra Shekhinah viene también de la palabra Shkunah, y Shkunah significa toda la zona que está alrededor del templo, los lugares que están alrededor del templo. En inglés sería neighborhood. ¿Cómo sería en español, Pastor Champán? Sería neighborhood como el vecindario, en todo alrededor del vecindario. Exacto. O sea que no solamente cae en el templo, sino en el vecindario también, ¿sí? O sea que este santuario es un lugar santísimo donde la gloria de Dios desciende, ¿ok? O sea, Pastor Champán, fíjese el significado, qué hermoso significado que es, ¿sí? Por eso que nosotros verdaderamente necesitamos ese tabernáculo que sea construido, ¿sí? Sí, es verdad que nosotros ahora somos el templo de Dios y que Dios habita en nosotros, pero esto es algo especial, ¿sí? Y si la Biblia lo menciona, Pastor Champán, ¿quién soy yo para decir lo contrario? ¿Me explico, Pastor Champán? Así es, claro. Ok, entonces esta gloria de Dios que va a estar en toda la zona alrededor del templo, va a habitar, sí, en medio de ellos, en medio de Israel. Por eso que esto se tiene que sí o sí construir. Ok, ahora, el profeta Ezequiel, fíjense, Pastor Champán, el profeta Ezequiel profetizó 2500 años atrás. Ezequiel profetizó en Babilonia, cuando al mismo tiempo el profeta Jeremías estaba profetizando en Jerusalén. En Jerusalén, sí. Sí, entonces cuando Ezequiel estaba en Babilonia, él vio una visión de que la gloria de Dios se iba del templo de Salomón. ¿Ok? Fíjense, esto está en Ezequiel 10, del 18 al 19, ¿ok? Nos está hablando
de que la gloria de Dios se levantó y se fue. Ustedes pueden leer después esto en detalle, ¿sí? Pero fíjense que nosotros tenemos, ¿sí?, un tercer templo que se va a construir. Hermana Sonia, en ese año 586 fue la invasión, ¿no?, de los babilónicos. Sí, señor. Entonces fue cuando Babilonia vino, destruyó el templo de Salomón en el año 586 antes de Cristo. Y fíjense que es lo que Ezequiel ve, que la gloria de Dios se levanta de ese lugar y permite que el templo se destruya, ¿sí? Ok, ahora fíjense, Pastor Champán, que este tercer templo que se va a construir, de acuerdo al Instituto del Templo, el Instituto del Templo está utilizando los detalles que hay en Ezequiel del 40 al 46 para la construcción del tercer templo. Esto va a ser el tercer templo, ¿sí, Pastor Champán? Entonces, ¿qué es lo que nos dice con respecto a este tercer templo? Que la gloria de Dios va a retornar a ese templo, ¿ok? O sea que es muy, muy importante que construyamos ese templo, ¿sí? Mucha gente lo llama este templo el templo del anticristo, pero fíjense que sí, el anticristo se va a sentar en él, ¿sí? Pero no quiere decir que el templo le pertenece a él. El templo le pertenece a quién, Pastor Champán. El templo le pertenece a Dios, a Yeshua, y él lo va a profanar. Exacto. Él lo va a profanar. Exacto. Fíjense lo que tenemos en Ezequiel 43, de versículo 4 al 7. Dice así: y la gloria de Jehová, acuérdense que esto es la descripción del tercer templo, ¿sí? Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Ok? O sea que esta gloria de Dios, esta Shekhinah o Shakina, no sé cómo le dicen ustedes. La Shekhinah va a retornar en fuerza a ese templo, ¿sí? Versículo 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Otra vez, Pastor Champán nos está diciendo: este es el lugar santísimo en el cual el Dios viviente se va a parar, ¿sí, Pastor Champán? O sea que otra vez, importantísimo que tengamos ese templo tan maravilloso, ¿sí? Ok. Ahora, fíjense que de acuerdo a un rabino muy famoso que tenemos en el Talmud, Rambam, es un rabino Moisés Maimónides, que se llamaba, fue un filósofo judío medieval, estudioso de la Torá. Dijo que el templo tiene un significado eterno, ¿ok? Y esto Maimonides nació en Córdoba, España. Era un judío sefardí. Sí, señor, señor. Okay. Y fíjense que él escribió en un libro que se llama Alajot Bait HaBechirá, que son las leyes de la casa elegida de Dios, que el templo tenía dos propósitos principales. Uno de esos propósitos para revelar a la humanidad la divina presencia de Dios, y como vemos, esta divina presencia de Dios va a retornar al tercer templo. Y esta presencia de Dios, ¿dónde estaba? Acuérdese, Pastor Champán, en esta moraba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio del arca del pacto, ¿ok? ¿Y cuál es la segunda razón para ese templo? Para facilitar las ofrendas de los sacrificios requeridos, ¿ok? Y fíjense que
Dios le dijo a Moisés, cuando él hace el arca del pacto y hace el tabernáculo, le dijo así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. O sea, que en el tabernáculo la presencia de Dios era tan fuerte que podía hablar con Moisés, ¿sí? Entre los dos querubines. Y fíjense cómo el arca del pacto tenía dos querubines, uno enfrente del otro, ¿sí? Que están sobre el arca del testimonio y todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. En fin, o sea que hay dos razones. Una, la presencia de Dios en ese lugar, y la segunda razón, los sacrificios, ¿ok? Y fíjense qué es lo que pasó con Israel después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de Cristo. Los sacrificios pararon de funcionar, ¿sí? De hecho, fíjense que de 613 mandamientos que el pueblo de Israel tiene, 202 de ellos tienen que ver con el sistema de sacrificio. Y como no tenemos el templo, no se puede hacer los sacrificios, ¿ok? Pero fíjense qué es lo que dice el pueblo de Israel hoy en día. En lugar de ofrecer sacrificios de animales, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Ofrece tefilá, que es oración. Sacrificio de oración. Sacrificio de oración. Sacrificio de teshuvá, que es arrepentimiento. Y sacrificio de tzedakah, que significa caridad, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel se separa. Después de la destrucción del segundo templo, el pueblo de Israel se separa del sacrificio, del sistema de sacrificio, y solamente hacen las leyes que no están conectadas con el sacrificio de animales, ¿ok? Pero fíjense que lo que va a pasar cuando este templo, este tercer templo se construya, los que quieren hacer ese templo, los que quieren construir ese templo, quieren empezar el sistema de sacrificio de vuelta, ¿ok? Y esto va a empezar de vuelta. Fíjense lo que nos dice en Ezequiel 42, versículo 13, y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en los cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. O sea que, ¿qué quiere decir? Que va a haber sacrificios si están comiendo las santas ofrendas, ¿sí? Allí pondrán las santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado. ¿Cuál es el sacrificio por el pecado, Pastor Champán? Es la oveja, ¿sí? Se puede hacer oveja o chivo, ¿sí? Estos son sacrificios del pecado, porque el lugar es santo. Y fíjense que lo que nos está diciendo las Escrituras, que el sistema de sacrificio va a empezar de vuelta, ¿ok? Pero acuérdense que Israel ya se ha apartado de los sacrificios por más de 1900 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Pastor Champán? En mi opinión, que los sacrificios van a empezar, pero van a parar, porque el mundo entero se va a levantar en contra de esto, ¿sí? Inclusive el pueblo de Israel, que ya no utilizan los sacrificios, y también los cristianos, los creyentes en Yeshua, van a decir: nosotros ya no necesitamos el sacrificio, ¿sí? Y fíjense que esto está exactamente en el libro de Daniel, versículo 9, nos está hablando de una semana, ¿ok? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Esta semana son 7 años, acuérdense del libro del Apocalipsis, que está hablando de 7 años, ¿sí?
O sea que cuando el templo esté parado, Pastor Champán, hay muchas más implicaciones, porque significa que ya estamos en la tribulación. Cuando este templo se construya y haya sacrificios por 3 años y medio, ¿sí? Y a la mitad de la semana, fíjense, hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Ok? O sea, el mundo entero se va a levantar en contra de esto y van a decir, no way, José, esto no puede ser más, ¿sí? No podemos tener sacrificios. Y el pueblo de Israel, los sacerdotes van a parar de hacer sacrificios. Ok. Fíjense que hay una conexión muy grande entre Daniel, Yeshua y el anticristo y el tercer templo, ¿ok? Tanto Daniel como Yeshua nos dicen que el anticristo profanará el tercer templo antes del regreso del verdadero Mesías, ¿ok? Y esto vamos a verlo en las Escrituras. Fíjense, ambos, Daniel y Yeshua, llaman a esta contaminación, llaman a esto una contaminación espiritual en el templo, lo llaman la abominación desoladora. ¿Qué es lo que significa abominación desoladora en el entendimiento judío? Significa idolatría, ¿sí? Esta persona que lo llamamos el anticristo va a traer idolatría al templo, y eso es la abominación desoladora. Fíjense Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es el lugar santo? El templo. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense que cuando esta abominación desoladora pase en el templo, la gente tiene que huir, ¿sí? Y eso verdaderamente va a determinar los días finales de esta tierra, ¿ok? Ok. Según el profeta Daniel, el Mesías sería cortado antes de que se destruya el templo. Esto pasó en el año 70 de Cristo, acuérdense. Yeshua muere 40 años antes de que se destruya el segundo templo, ¿ok? Dice así de Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién fueron ellos? Los romanos. Que vinieron y destruyeron el santuario y destruyeron el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿ok? Esto se cumple en el año 70 de Cristo. Ahora, nosotros sabemos por las Escrituras que va a haber un anticristo que dominará, que tendrá un gobierno mundial, ¿sí? De todas las naciones, todas las lenguas. Y Daniel nos dice que confirmará un pacto de paz por una semana, a menudo interpretado como 7 años, pero romperá el pacto a la mitad del plazo, o sea, 3 años y medio, ¿sí? Y fíjense que la gente buscará la paz y no la habrá, ¿ok? Fíjense lo que nos dice en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, 7 años, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, o sea que todo el mundo se va a levantar en contra de este sacrificio de ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, fíjense, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿sí? O sea que Dios va a permitir que este anticristo esté, que él haga esa supuesta paz, ¿sí? Pero él no lo va a hacer, o sea, no va a haber paz,
¿ok? Y va a haber consecuencias en contra de este hombre y todos aquellos que lo sigan, ¿ok? Y fíjense que de acuerdo a las escrituras, este anticristo se va a hacer pasar por Dios. Y cuando este anticristo diga que él es Dios, yo me imagino que el pueblo de Israel se va a dar cuenta que verdaderamente no lo es, ¿ok? En 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ok? O sea, esto es el anticristo que se va a sentar en el templo, ¿ok? Ahora fíjense que todas las preparaciones ya están hechas para la construcción de ese templo. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos el lugar donde el templo tiene que estar, ¿ok? Y ya les voy a explicar esto. Fíjense, todo está preparado para la construcción del templo. Tenemos las vasijas, los vasos de cobre para el templo, ahí los pueden ver. Tenemos la menorá de oro. Fíjense, esta preciosa menorá que tiene verdaderamente 1,5 toneladas de oro. Está hecha específicamente con todas las instrucciones que fueron dadas a Moisés de cómo la menorá tiene que estar construida, y ya tenemos 3 de estas, ¿sí? O sea que verdaderamente una belleza. Todos los sacerdotes están siendo entrenados de cómo hacer sacrificios, de cómo hacer el servicio del templo, ¿ok? Sabemos quiénes son los sacerdotes por la ADN, sabemos quiénes son los sumos sacerdotes que tienen que oficiar, descendientes de Sadoc, ¿sí? Del tiempo de David, acuérdense, ¿ok? O sea que verdaderamente sabemos quiénes son aquellos que tienen que oficiar en el templo, ¿ok? Y fíjense que qué es lo que tenemos ahora. Tenemos las vacas rojas. ¿Por qué nosotros necesitamos la vaca roja? Porque para poder purificar la zona donde el templo tiene que ser construido, que es en el monte del templo, tenemos que sí o sí tener vacas que son rojas, de acuerdo a la ley mosaica. Y fíjense que fue un granjero cristiano en Texas que hizo estas vacas, produjo estas vacas rojas, y se los han regalado estas vacas al Instituto del Templo aquí en Israel. Fíjense, y se los han traído a esas vacas a Israel. Hace un mes atrás entraron las vacas a Israel, y salió esto en todos los diarios de Israel, porque quiere decir que esto es un paso más que nos estamos acercando a la construcción de ese templo, ¿ok? Ok, fíjense que estas vacas no pueden tener más de 3 pelos negros en todo su cuerpo, de acuerdo a la ley rabínica, ¿sí? Entonces fíjense cómo este rabino se fija cada pelito de esa vaca, ¿sí? Y se las declararon que son buenas, que se las pueden traer a Israel, y el 22 de septiembre del 2022 trajeron esas vacas a Israel, ¿ok? Ok. Y fíjense que cada vez que Israel habla de construir ese templo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos terrorismo islámico. Los musulmanes no quieren saber de nada que Israel construya el templo en el monte del templo. ¿Qué es lo que es el monte del templo? Pueden ver ¿cómo se llama? Mi flechita
¿ok? Fíjense dónde está el Domo de la Roca. Esto es hoy en día en las manos de los musulmanes, y aquí tienen la mezquita Al-Aqsa, ¿ok? Y esto, toda esta zona, el monte del templo, el monte Moria está ahí abajo, toda esta zona está en las manos de los musulmanes por más de 1300 años. Entonces, y acuérdense que los musulmanes son gentiles, ¿ok? Fíjense que los musulmanes odian el deseo de Israel de poder construir su templo aquí en el monte del templo, y entonces para proteger sus propios santuarios que tienen ahí arriba, se organizan disturbios en el monte del templo y terror en las calles de Israel, ¿sí? Hermana Sonia, sí. Ahí se cumple entonces la escritura de Daniel, donde dice que Israel, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles, que Israel será hollada por los gentiles, pisada por los gentiles. ¿Se cumple ahí con esa invasión? Yo creo que hay más. Ya le voy a explicar, Pastor Champán. Ya llego a eso. ¿Ok? Fíjense que la iniciación a tal violencia aumenta cada vez que se difunden rumores de que se establecerá una presencia judía en el monte del templo o se dañará sus propias estructuras musulmanas, ¿sí? Los musulmanes hoy en día que están en control del monte del templo tienen terror de que Israel se apodere de parte de este monte del templo y construyan su templo. ¿Ok? Ok. Ahora, les quiero explicar un poco de la cronología de este monte del templo para que entiendan. Primero que nada, en el año 1000 antes de Cristo, tiempo del rey David, el rey David compra el monte del templo, ¿ok? Compra el monte Moria de los jebusitas, ¿ok? En el año 960 al 586 antes de Cristo tenemos el primer templo, donde Salomón pone su primer templo en el monte Moria, ¿ok? Después, ¿qué es lo que tenemos? Ese templo de Salomón se destruye en el 586 antes de Cristo, y después se construye otro templo. Los retornados de Babilonia lo construyen en el año 916 antes de Cristo. Herodes el Grande construye otro segundo templo, ¿ok? Que se llama, que reemplaza el segundo templo de Zerubabel, ¿ok? Y este segundo templo se destruye en el año 70 de Cristo, ¿ok? Y después tenemos una invasión musulmana en el año 638 de Cristo. Entran los musulmanes a Jerusalén, buscan dónde estaban los templos judíos y ellos ponen sus mezquitas, ponen el Domo de la Roca, ¿ok? Ponen el Domo de la Roca, ponen Al-Aqsa allí, ¿ok? En el año 695 ponen el Domo de la Roca, y en el año 705 ponen la mezquita Al-Aqsa en el lugar santo de Israel, ¿sí? ¿Por qué ellos hacen eso? Fíjense, los musulmanes hacen esto en todas partes del mundo donde van, ¿sí? Ellos buscan los lugares sagrados de otras religiones y ponen sus propios lugares sagrados para decir a todo el mundo: nosotros somos mejores que todo el resto del mundo, ¿sí? Eso es lo que hicieron aquí en Jerusalén, pusieron sus mezquitas, sus lugares de adoración aquí en el monte del templo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 1967, Israel entra al monte del templo, echa a los jordanos que estaban en el monte del templo, y había un rabino entre los soldados israelíes
que quería hacer volar el domo de la roca para que Israel pueda construir su templo. Y él llama por teléfono a nuestro primer ministro David Ben Gurión y le dice: déjame que lo hago volar. Le dice a David Ben Gurión: déjame que lo hago volar, nosotros tenemos que construir nuestro templo. Y David Ben Gurión le dice: ¿vos estás loco? Si vos destruís el domo de la roca, los musulmanes van a tener una justificación de venir a atacar a Israel. No destruya el domo de la roca, dáselo de vuelta. Entonces, el mismo día que Israel tomó todo el monte del templo, fue el mismo día que se devolvió este monte del templo a los musulmanes, en 1967. Y fíjense que en 1994 nosotros firmamos un acuerdo con los jordanos, y en ese acuerdo los jordanos dijeron: nosotros le vamos a dar paz a Israel si ustedes conceden el monte del templo, que el monte del templo quede en las manos de los musulmanes. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Les dijo que sí. O sea que desde ese momento en adelante, Israel perdió el derecho de poder construir el templo de Israel en el monte del templo, porque está todo esto en las manos de los musulmanes. ¿Ok? O sea, hoy, ¿sí? Verdaderamente una tragedia en realidad. Ok, ahora, fíjense que ¿dónde estaba el templo? Nosotros sabemos exactamente dónde estaba el templo. Ahora, los musulmanes, ¿qué es lo que hacen? Ponen la mezquita de oro en el medio del monte del templo, pensando que el templo estaba en el medio, ¿sí? 100% por tratar, pero se equivocaron, ¿ok? ¿Dónde estaba el templo? El templo estaba enfrente de la puerta hermosa, la puerta oriental, ¿ok? O sea que estaba enfrente, estaba al lado de donde hoy en día está el Domo de la Roca. Fíjense lo que nos dice en el Talmud, que cuando todas las puertas del templo se abrían, enfrente de ella estaba la puerta hermosa, la puerta oriental, ¿ok? O sea que, ¿dónde estaba el templo? Nosotros sabemos cómo el templo estaba alineado, ¿sí? Porque nos dice en el Talmud. O sea que estaba al lado de donde está el Domo de la Roca. Ahora fíjense, les quiero mostrar en este diagrama, ahí tienen la puerta hermosa o la puerta oriental, ¿ok? Y fíjense dónde va la puerta oriental, ¿ok? Al lado, ¿ven esto? Está al lado. O sea, yo pienso que el templo va a estar al lado, ¿ok? Ok, fíjense lo que dice en las escrituras, ¿sí? ¿Dónde va a estar el templo? Fíjense lo que nos dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y fíjense que los musulmanes verdaderamente son gentiles. Esto está en el libro de Apocalipsis, y yo pienso que un día va a estar el templo exactamente alineado a la puerta hermosa, la puerta oriental. Ahí donde está mi flechita es donde va a estar el templo, en mi opinión, ¿sí? Pero para que esto pase, nosotros verdaderamente necesitamos un tratado de paz, necesitamos un acuerdo con los musulmanes para poder poner el templo en este lugar. Y fíjense todos aquellos que dicen que nosotros no los tratamos bien a los musulmanes, a los palestinos aquí en Israel. Fíjense, este es el lugar más sagrado del pueblo judío, que fue dado a los musulmanes, ¿ya?
O sea que verdaderamente las mentiras que dicen en contra de nosotros, ¿no, Pastor Champán? Sí, por eso es que este estudio es tan importante para el pueblo evangélico creyente en Jesús. Es bueno que la verdad salga a la luz, porque Sí, se ha vendido una idea al mundo, y mayormente hay muchos cristianos que están pensando mal en el pueblo hebreo porque no tienen la información, y esa es la importancia que tiene esta información que usted está compartiendo con nosotros. Hermana Sonia, ¿dónde usted dice que se piensa que se va a construir el templo, el tercero? Ok, entonces fíjense, pastor, que en el libro de Apocalipsis nos dice que va a estar al lado de una zona que ha sido dada a los gentiles. Okay. Si nosotros lo ponemos enfrente de la puerta oriental, la puerta hermosa, como estaba originalmente, acuérdense que está alineada a la puerta oriental, la puerta hermosa, entonces va a estar al lado de donde está el domo de la roca. ¿Ok? Por eso dice en las escrituras, no midan la zona que está al lado, porque esto ha sido dado a los gentiles. Y verdaderamente esta zona, toda esta zona fue dada a los gentiles, ¿sí? Más de 1300 años atrás. Pero de todas maneras yo pienso que el templo va a estar acá. Acuérdense también que en el libro de Isaías, que lo leímos al principio, nos dice que el templo en los últimos días va a estar en el monte de la casa de Jehová. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? Otra vez, es el monte Moriah, ¿sí? Abajo de esta plataforma está el monte Moriah, ¿ok? Y aquí estaba el templo. Entonces puede ser que se está refiriendo aquí, que aquí va a estar el templo. Ok, ahora, fíjense, esto también es fascinante. Dice, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense, Pastor Champán, esto es lo que usted mencionó, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando ese templo esté en pie, nosotros vamos a tener 42 meses, significa 3 años y medio, vamos a tener problemas, ¿sí? Con estos gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Los musulmanes. Musulmanes, los árabes. Ok, entonces se van a levantar por 3 años y medio en contra de nosotros. Fíjense lo que nos está diciendo, ¿sí? Y qué es lo que generalmente tenemos cuando se levantan en contra de nosotros los musulmanes, empiezan a tirar piedras. ¿Ven dónde está esta zona roja que dice rioters? ¿Sí? Tiran piedras de acá a ¿cómo se llama? El muro de los lamentos. ¿Ven donde dice The Western Wall? ¿Ok? Esto es el muro de los lamentos, donde el pueblo de Israel viene a adorar. ¿Ok? Este es el único lugar que el pueblo de Israel viene a adorar hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiran piedras a la gente que está adorando abajo en el muro de los lamentos. ¿Ok? O sea que cada 2 por 3 tenemos problemas con la gente, con los musulmanes en el monte del templo. O sea, este lugar es tan fosforita, Pastor Champán, cosas así se levantan. Se enciende, sí, se enciende rápidamente cualquier problema. Sí, y fíjense que ¿por qué? Porque es un lugar contested, es un lugar que los musulmanes quieren, que los judíos quieren, o sea, y los musulmanes usan terrorismo verdaderamente para prevenir al pueblo judío que entre inclusive a la zona del templo, ¿sí? Cada vez que entra un grupo de judíos empiezan a gritar, empiezan a violencia, empiezan a tirar piedras. O sea, son gente
muy violenta la gente que está en el monte del templo, los musulmanes. Y hermana Sonia, no sé, usted dio una enseñanza en una ecuación que usted nos enseñó y dijo que este asunto usted lo entendía que más allá de la raza y la cultura gentil y los pueblos árabes, es un asunto más allá diabólico, satánico, es un odio que Satanás tiene contra la nación de Israel. Exacto, fíjense, Pastor Champán, que todas las profecías bíblicas se están cumpliendo con respecto al regreso del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que significa? Que el templo eventualmente se va a construir. ¿Cómo va a pasar? Nosotros no sabemos. Pero de todas maneras el templo se va a construir. ¿Y qué es lo que significa para el enemigo? Significa que su tiempo se está llegando. Así es. Significa que estamos en los últimos días. Significa que, fíjese, Pastor Champán, que él sabe que se le está terminando el tiempo. Sí. Está tratando de hacer todo lo posible para deshacerse de Israel. Fíjense lo que está pasando con Irán, ¿sí? Quieren aniquilar al pueblo de Israel. ¿Por qué quieren aniquilar al pueblo de Israel? Si nosotros no estamos ni en fronteras de Irán, ¿sí? Eso es todo parte de deshacerse de Israel. Si se pueden deshacer de Israel, quiere decir que las profecías bíblicas con respecto al retorno de Yeshua no pueden pasar. Así es. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Ok, sigamos. Fíjense, el anticristo, solo un hombre increíblemente respetado, confiable y honrado, tanto por musulmanes como por judíos, podrá establecer un plan de paz que permita al pueblo judío adorar al Señor en un templo en el monte que compró el rey David. ¿Ok? Quien quiera que sea este hombre y cualquiera que sea el problema que nos espera cuando rompa el plan de paz, como lo predice Daniel 9:27, podemos estar seguros de que Dios está en el trono y en control. ¿Ok? Esto tiene que pasar, ¿sí? Y todas las profecías se están cumpliendo, así que eventualmente esto va a pasar también. Fíjense que Dios no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, como escribe el rey David en el Salmo 121. Sabemos que la profecía bíblica del tiempo del fin sobre el tercer templo pronto se cumplirá, porque Israel renació proféticamente como nación en 1948 y la mayoría de estos preparativos del templo comenzaron en los últimos 30 años. O sea, este templo ya está preparado, prefabricado, Pastor Champán, para ponerlo en ese lugar. Lo único que nos falta es ese pedazo de tierra. Así como Israel reciba ese pedazo de tierra, el templo puede estar parado literalmente en 3 meses. ¿Ya? Ok, y eso es todo, Pastor Champán. Sí, yo les quería poner esto que vean, porque puede la gente, si quiere hacer tours aquí en Israel, pueden ir a este website, a este sitio en el internet y entrar y poder hacer tours conmigo aquí en Israel. También mi libro está disponible, Polémica Territorial de Israel. Parte de lo que estoy hablando de Jerusalén y del templo está en este libro. Está en Amazon si lo quieren. También lo pueden tener en inglés. Y si me quieren apoyar en lo que estoy haciendo, lo pueden hacer por Zelle o PayPal a mi email, soniaolivewaters@gmail.com, o por MoneyGram, también al mismo email. Me tienen que mandar un email y yo les doy todos los detalles cómo hacer donaciones a MoneyGram. Y eso es todo, Pastor Chan. Gracias, mi estimada hermana Sonia. Wow. Praise God. Gloria a Dios. Gracias, amén. Gracias.
La vamos a tener a usted el próximo miércoles, el jueves, porque ya creo que cómo está la agenda. Sí, mi agenda todavía está muy pesada. Yo tengo grupos hasta el medio de diciembre y después de medio de diciembre en adelante podemos hacer más estudios. Ok. Eso es lo que puedo hacer, Pastor Champán. O sea que la vamos a ver a usted otra vez a mediados de diciembre. Sí, señor. Entonces, tienen un receso entre mediados de diciembre hasta qué temporada, hasta la temporada, porque invierno, ahora entraron en invierno ustedes, ¿no? Sí, señor. Hasta fines de diciembre, y ya le voy a avisar, Pastor Champán, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. Ok, nada. Como siempre, le rogamos y le pedimos que usted ore al Eterno para que Él siga bendiciendo esta radio y que esta radio sea una plataforma desinteresada a lo que Dios le ha dado, ha puesto en su mano, que bendice tanta familia. Así que Amén. Ore por nosotros, no se vaya sin hacer la oración. Ok. Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה שאתה נתת לנו את ההזדמנות לדבר, להתווכח, לראות בתנ"ך מה כתוב, מה לא כתוב. תודה אבא על כל מה שאתה נותן לנו. ואני מבקשת שתברך את פסטור צ'מפן והמשפחה שלו, תברך את אלמה רדיו, שיהיה להם כל מה שהם צריכים, אבא. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, amén. Amén. Nada que no se diga más, era nuestra hermana Sonia. Así que le vamos a avisar cuando viene la próxima enseñanza. Bendiciones. Shalom. Shalom, shalom, Pastor Champán.